Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar de nueva cuenta un equipo que ya habíamos presentado aquí en el canal, simplemente que es otra unidad y la vamos a poner a prueba reproduciendo contenido tanto en formato Blu-ray como también en discos DVD originales, copias, discos en CD, MP3 y por supuesto una prueba diferente en cuanto a regiones que no he hecho antes, y para dejar muy pero muy en claro si es compatible con región 4 y región 1. Desde luego, originalmente este equipo de la marca Samsung es compatible con región 1 para DVD y región letra A para el Blu-ray. ¿Ok? Sin embargo, fuera de cámaras, me percaté que sí puede reproducir películas región 4, lo cual sinceramente pues desconocía, porque en la etiqueta del fabricante dice región 1 y región A respectivamente. ¿Ok? Entonces, pues sean bienvenidos a este canal. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriban, compartan, comenten y apoyen con un like para promocionar este video. ¿Ok? Bueno, pues este es un ejemplar que ya habíamos presentado antes. Es otra unidad y, como les digo, la vamos a poner a prueba. Una de las principales características que tiene este equipo es que tiene salida, bueno, tiene salidas para sistema 5.1 canales, es decir, va a poder ofrecer sonido envolvente. ¿Ok? Además que nos ofrece una definición Full HD a 1080p, así como también salida por HDMI y la típica salidas de audio y video RCA, los cables de colores rojo, amarillo y blanco. Ok, bueno, también nos ofrece calidad de sonido Dolby Digital, salida de audio digital, óptica y coaxial. Ok, asimismo también ofrece conexiones, salidas para componente y lo que es Super Video. Ok. Otra característica destacada de esta unidad es que cuenta con tecnología AnyNet Plus. Esa tecnología nos va a permitir utilizar el control remoto de la televisión, que en este caso, como pueden ver, es una Sony, y este es el remoto para televisores Sony. Ok, entonces con este remoto vamos a poder manipular completamente. Bueno, en este caso no es al 100% porque no tengo teclas de reproducción como playback stop, pero físicamente aquí las tenemos en esta ruedita. Ok, y enseguida de ella vamos a tener otro pequeño botoncito. Ok, este pequeño botoncito ahorita le vamos a dar acercamiento y con él vamos a poder elegir eh, cuál cuál salida es la que queremos utilizar. Por ejemplo, aquí vamos a enfocar Output Select. En unos momentos más, ya cuando encendamos el dispositivo, vamos a poder ver que cambia HDMI, componente y video. ¿Ok? Siendo la salida video con una resolución tradicional estándar de 480p. ¿Ok? Pero todo eso lo podemos configurar en el menú y elegir la resolución que más nos agrade. ¿Ok? Bueno, el modelo, por cierto, no lo he mencionado, es BD-P1200 de la marca Samsung. ¿Ok? La etiqueta del fabricante indica que este equipo, esta unidad, fue fabricada o manufacturada en el año 2007, y pues bueno, ya está prácticamente a cumplir, bueno, dentro de 2 años más, 2025-2027, sus primeros 20 años de antigüedad. ¿Ok? Vamos a encenderlo manualmente. ¿Ok? Ahí nos saluda, hello. Está tratando de leer a ver si existe algún disco al interior, pero en este caso no hay ninguno. ¿Ok? Y vemos aquí pues la interfase. ¿Ok? Vamos a esperar un poquito aquí para que se pinte de azul, si no ahorita nos oxidamos con el remoto. ¿Ok?
Bueno, ahí ya activó la salida HDMI. Ahí está. Ok, aquí en el panel frontal nos indica que no tenemos disco, lo cual es correcto, y enseguida en no disk va a aparecer las siglas de HDMI, que es la salida que estamos utilizando actualmente. Ok, y vemos aquí la resolución actual 1080p. Esa es la resolución que está manejando el dispositivo. Ok, acá abajo está una luz azul, Full HD 1080. Ok, y todo lo que les acabo de mencionar. Ok, está encendida la unidad. Ok, vamos a apagar un poquito aquí la luz de la habitación para que vean cómo así se logra apreciar a plena oscuridad. Ok, lo cual se ve bastante bien. Vamos a cambiar aquí a Output Select, selector de salida, y aquí ya cambió. Ahora se fue a lo que es video. Ok, las conexiones típicas RCA, cables de colores. Entonces aquí en el televisor vamos a tener que cambiar con el botón de Input. Ok, por ejemplo este control aquí dice Input. Lo vas a apuntar a la televisión, y en este caso vuelve a aparecer esta es la interfase, okay, del reproductor Blu-ray disc Samsung, reproductor Samsung Blu-ray. Okay, pero estamos en estándar. Okay, videograbadora. Bueno, yo lo bauticé así, con videograbadora, para conectar lo que son dispositivos como reproductores VHS, entre otros. Okay, pero vamos a seguir cambiando aquí con el botón de Output Select. Ok, vamos a enfocarlo, video, y ahora ya cambió a componente. Ok, tendríamos que usar las salidas de colores, en este caso es rojo, verde, azul y me parece que blanco también, no recuerdo muy bien, pero bueno, son las salidas de componente. Vamos a dejarlo otra vez en HDMI y regresamos al HDMI. Ok, la diferencia con la salida, la que dice video y HDMI, es la calidad de resolución 480 contra 1080p. Vamos a cambiar aquí con el remoto, vamos a ponerle input y le vamos a ver aquí donde dice DVD Blu-ray disc. Ok, ahí cambió. Ya nomás esperamos a que se ponga azul y ahí está. Ok, vamos a dar display. Ok, déjame ponerlo ahorita a ver si me da la opción de display. Bueno, no me la está dando, pero aquí al frente ya sabemos que está manejando lo que es 1080p. Estamos en la salida HDMI. Ok, entonces todo correcto en ese aspecto. Si no me permite seleccionar, bueno, que aparezca en la parte superior izquierda donde dice la resolución. Ok, bueno, entonces vamos a hacer esta prueba de reproducción con discos originales y copias. Ok, en este caso esta unidad no va a aceptar discos Blu-ray piratas o clonados o copias, solamente discos Blu-ray originales que sean en región A. Ok, no tengo Blu-rays de otra región, solamente región A, pero podría ser posible que fuera compatible con otra región. Esto porque con el DVD acepta región 1, que es para la cual fue diseñado, y también va a aceptar discos región 4, que es para México. Ok, bueno, entonces vamos a ir primero con los originales. Y aquí vamos a comenzar las pruebas con este disco
que es Blu-ray. Ok, es original y es región A. Ok, región A. Estaba viendo a ver si se le miraba la región, pero no se alcanza a ver la región. Ok, bueno, vamos a colocarlo. Esperamos a que lea, que por cierto lo hace de manera fluida sin problema. Ok, ahí está. Ya, ya lo agarró el disco. Vamos a esperar a que cargue el menú, los avisos, etcétera. Ok. Le vamos a quitar aquí audio para cuestiones de copyright. Pero pues ahí está, miren, ahí está comenzando la apertura. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, ahí está, miren. Ahí está el opening, bastante bien. Vamos a echarle aquí un vistazo al frente. Y ahí sigue contando. Ok. Una resolución de 1080p. Ok, por HDMI. Y ahí están los avances de cine. Vamos a darle volumen. Quitamos audio por cuestiones de copyright. Pero ahí está. Ok. Ahí está la apertura. Ok. Vamos a tratar de saltar estos avances de cine. Manualmente aquí le voy a pulsar saltar. A ver si me permite. Ok. Bueno, ya lo saltamos. Vamos a esperar un poquito. Estos son otros anuncios. Ok. Vamos a ver si nos permite saltar. Bueno, ya saben que tiene muchos anuncios. Ok. Y ahí está avanzando parte de una película. Ok. No la vamos a dejar completa por cuestiones de copyright. Pero ahí vemos que está avanzando bien. Ok, ahí está. Entonces está leyendo perfectamente la película original Blu-ray, región letra A. Ok, quiero ver si brinca el menú. A ver si ya no tiene más comerciales. Ok, ahí lo está leyendo. Ahorita va a pasar. De hecho aquí está. Dice loading. Ajá, ahí está leyendo. Y ahorita va a aparecer el menú de la película. Okay. De hecho ahí está el menú. Ok, ahí lo pueden ver. Este es el menú de la película. Ok, y vamos a hacer acercamiento aquí. Ok, vamos a navegar entre las opciones. Ahí pueden ver que estamos navegando. Vamos a seleccionar escenas y vamos a recorrer aquí un poquito. Elegimos esa escena, damos enter y ya estamos aquí directamente en la escena. Okay. Okay. Ok, vamos a adelantarlo manualmente. Okay. Ahí está. Ok, esto es un ejemplo de un DVD, perdón, un Blu-ray original. Vamos a sacar el disco. El disco copia Blu-ray no lo vamos a tratar de leer porque simplemente no lo acepta, lo expulsa. Ok, entonces vamos a ir directamente a lo que es un disco
En este caso es DVD original. Ok, sacar el disco. Ok, a ver, vamos a parar aquí. Ok, lo voy a apagar y lo voy a volver a encender. Goodbye. Ok, curiosamente fuera de cámaras no me hizo esta cuestión que se acaba de ver, pero vamos a expulsarlo. A ver. Tal vez es una excepción. Ahí va. Y ahí está. Ok, ahí está. Vamos a ir ahora con el disco DVD. Este DVD es región 1. Ok, este es el tipo de región que sí acepta originalmente. Ok, ahí lo ven. Es película original. Ok, vamos a cerrarlo. Y vamos a esperar a que lea. Ok, ahí está. Ya lo identificó. Y en este caso vamos a hacer acercamiento aquí al display. Y se va a ver precisamente formato DVD con una resolución a 1080p. Esto es escalar la imagen a una resolución mayor de la que originalmente esos DVDs, esas películas estaban planeadas. Entonces ahí lo tienen. Ok, se ve muy bien y está tocando sin problemas. Sí tiene sonido, obviamente. Ok, ahí está. Okay, vamos a avanzar esto. Otra vez. Y otra vez. Ahí siguen los cortos. Ok. Vamos a darle sonido. Needed to take his mind off his work and the pressures of being the president. What do you say you and I do? Ok. Vamos a detenerlo. Ah, no me permite detenerlo. Bueno, vamos a expulsarlo. Ok. Ahí está, DVD original, región 1. Ok. Vamos a ir ahora con DVD copia. Vamos a reproducir una película DVD copia. Ok, esta es una copia. Lo mismo, ahí está, ya lo identificó. Y ahorita va a aparecer el menú. Ahí está, este es el menú. Vamos a dar Enter. A ver, vamos a darle otra vez Enter. Bueno, en este caso creo que no le puse para navegar, entonces no. Ok, ahí está. Un poquito falso contacto aquí del control. Vamos a darle audio. Ahí está. Okay. Vamos a saltar escena. Otra vez. Ok. Audio. Ok, está corriendo la película bien. Ok, DVD. Y
1080 es la resolución. Ok, está. Y como les decía, pues es una calidad de imagen escalada, ya que las DVDs no estaban no ofrecían una calidad de 1080p para su época. Ok, entonces la ventaja es de que puedes visualizar contenido DVD en una resolución mayor que originalmente fue en su época. Ok, está todo bien. Vamos a regresar un poquito aquí los capítulos. Ahí está. Este es el opening. Ok, ahí retrocedimos. Este sí lo estamos haciendo manual porque en el control de la televisión no tenemos las flechas para avanzar, reproducir, etcétera. Ok, entonces lo estamos haciendo manualmente. Ahí está, todo perfecto. Ok, vamos a expulsar el disco. Ok, vamos a dejarlo. Y ahora vamos a pasar a la prueba que les había comentado, que en este caso es una película DVD. La voy a mostrar aquí a cuadro. Es una película original, formato DVD, pero es región 4. Ok, vamos a reproducir esta película. Ok, está. Y en la parte posterior, aquí en la información, primero abajo, van a ver exactamente que dice región 4. Ok, está. Ok, entonces esta película original es región 4. Vamos a ver, aquí en el disco también dice que es región 4. Ahí está, región 4. Ok, 100% original. Por lo tanto, este equipo en teoría no debería de aceptar o reproducir esta película que es región 4, ya que originalmente el equipo fue diseñado para leer películas que son región 1 solamente. Ok, vamos a cerrar aquí la compuerta. Y como es una película clásica, prácticamente no tiene tantos, no es como ahora de que le meten un montón de avances de cortos de cine, etcétera. Esta película va directamente al menú. Ahorita lo van a ver. Este es el opening, desde luego. Lo tenemos sin sonido, pero ahorita más adelante le vamos a dar sonido. Y aquí va a aparecer el menú. Ok, este es el menú. Ok, vamos a navegar aquí con las flechas del remoto. Y van a ver que la espada se está moviendo, miren. Ok, estamos controlando aquí con estas flechas de navegación. Vamos a entrar a seleccionar escena y vamos a escoger alguna de estas escenas. Vamos a escoger esta escena, damos enter y ahí está. Vamos a darle audio. Half naked in a strange, despairing city. Chance? Nothing to do with chance, and you know it. Ok, y como pueden observar, seguimos estando a una calidad de 1080p. El formato es DVD. Ok, salida HDMI. Ok, y ahí está la película corriendo sin problemas. A helmet, a sword, a shield. Ok, y vaya que es una película pues ya de muchísimos años, ya de más de 40 años me parece de antigüedad, y pues
en este dispositivo se ve bastante bien. Honestamente hasta dan ganas de volverla a ver porque sí está muy suave como se ve la imagen. Ok, bueno, entonces esta película, como pudieron ver tanto en la caja como en el disco, es región 4. Y esta unidad, a pesar de decir que solamente acepta discos región 1, la está reproduciendo sin problemas. Ok, vamos a guardar nuestra película. Y hay un extra. Vamos a utilizar otra película también. En este caso vamos a usar una película original, que es esta. Ok, es una película original. Y en la parte posterior me parece que no dice, pero en el disco aquí sí dice las regiones, región 1 y 4. Ok, es una película original y vaya que tiene sus rayoncitos. Esta película en teoría debería ser aceptada en equipos reproductores región 1 y 4. Ok, entonces cuenta como si fuera una película región 4 también. Ok, vamos a leerlo. Listo, ahí ya lo identificó. Ok, estos son los avisos antipiratería. Ok, ahorita en unos momentos más ya va a aparecer el menú. Y listo, aquí tenemos el menú. Ok, ahí lo tienen. Obviamente sí tiene música. Vamos que se la vamos a quitar por cuestión de copyright. Ok, vamos a iniciar película directamente. Ok, igual podemos navegar aquí en el menú. Vamos a darle iniciar película. Ok. Ok, ahí está comenzando. Y ahí estamos viendo parte de la escena. Ok, que también se mira bastante bien. Nuevamente haciendo hincapié que las películas las vamos a poder ver a una resolución de 1080p. Ok, que es bastante buena. Ok, vamos a brincar las escenas. Vamos a seguir brincando escenas. Ok, y aquí estamos viendo otra parte de la película. Ok, está muy bien que se alcanza a apreciar. Ok, vamos a darle audio. Por fin, tantos años en ese... Ahí está. Ok, listo. Vamos a dar stop y expulsamos. Entonces esta película cuenta como si fuera una película región 4 también. Ok, ya con eso llevamos dos películas originales que son región 4 y las logra identificar, reproducir sin problemas. Ok, bueno, por último vamos a darle la estocada final a este video reproduciendo un disco en formato MP3. Ok, vamos a estar listos aquí con el audio. Y bueno, ya nos aparece aquí el menú.
Ok, vamos a ir al apartado donde dice música, enter, y ahí está, ya está reproduciendo. Ok, ahí vemos formato CD y bueno, la calidad de imagen se mantiene. Okay. Igual podemos navegar. Vamos al enter. Vamos a detenerlo y expulsamos. Ahí está. Ok. Como pueden ver, también acepta discos compacto en formato MP3, así como también discos originales. Ok, bueno, vamos a volver con una de las películas copia en formato DVD. Y vamos a cambiar, en lugar de verlo en HDMI, lo vamos a ver en audio y video por RCA, ok, tradicional. Ok, mientras está leyendo, bueno, ya lo leyó. Y aquí está el menú, vamos a dar enter. Este menú del disco está un poquito raro porque de repente como que no lo quiere agarrar. Es el único disco que me hace esto. Yo creo que fue un poquito error de grabación. Ok, vamos a darle play manualmente. Ok, bueno, ahorita lo vamos a reproducir. Esto es lo único que pasa con este archivo. Vamos a darle stop y ahora sí playback. Cuando no agarra de esa forma, puedes ponerlo 2 veces playback. Bueno, 2 veces stop, 2 veces playback y listo. Ok, ahí está la película. Pero ahorita lo estamos visualizando por HDMI. Ahí está, HDMI a una calidad de 1080. Vamos a cambiar esta resolución. Cambiamos a video. Bueno, tenemos que detener. Ahora sí, video. Ok, y en la televisión también la tienes que cambiar y ponerle con el input para desactivar la entrada HDMI e ir a donde dice videograbadora, que en este caso pues es el RCA. Otra vez playback. Ahí está. Ok, ahí está reproduciendo otra vez. Vamos a darle audio. Sí, ahí está reproduciendo. Ok, todo bien. Nos vamos a adelantar. Y estamos viendo la resolución estándar 480. Una pausa. Ok, y en la parte superior aquí ya desaparece donde dice 1080p HDMI.
Aquí también estamos en video, ya no aparece el 1080p, ok, lo cual quiere decir que estamos en una resolución inferior, ok. Vamos a detener la reproducción y damos otra vez aquí en Output Select hasta irnos a donde dice HDMI para restaurar otra vez esa salida, ok. Y aquí también con el de la televisión vamos a cambiar a Inputs, aquí arriba los Inputs, y ahí está, ahorita va a agarrar. Listo, vamos a reproducir otra vez, 2 veces. Ahí está, ahora sí. Ok, ahí estamos en lo que es HDMI. Ok, con el remoto de la tele no me da el anuncio, pero aquí el frente ya se volvió a pintar 1080p. Ok, igual aquí HDMI. Ok, está. Y paramos la película. Ok. Bueno, pues por lo tanto este equipo está funcionando de manera correcta para leer todos los formatos de disco que ya acaban de ver. Discos Blu-ray originales solamente, ok, al menos que sean región letra A. Discos DVDs originales que sean región 1 y 4, y discos copia también son bienvenidos, ok. Discos compactos originales MP3 también son bienvenidos, ok. Entonces, en los videos anteriores que hemos presentado aquí en el canal, es la primera vez que hacemos esta prueba de reproducir películas que, bueno, tentativamente solamente aceptaba región 1, ok, pero ahorita ya nos percatamos que en realidad sí puede reproducir región 4, ok. Y por ejemplo, esta película es región 4, ok, y ya vieron que sí la puedo reproducir bien. Y esta otra película también aquí en el disco nos dice claramente que es compatible con regiones o en equipos que reproducen región 1 y 4, ¿ok? Entonces también cuenta como si fuera una película región 4, ¿ok? Ahí está. Estas películas en teoría no las debería, bueno, esta sí la podría aceptar, pero esta no, porque es solamente región 4, ¿ok? Y pues bueno, de esta forma llegamos al final del video, comprobando que el equipo sí está funcionando de manera correcta para reproducir los formatos ya mencionados. No tiene su remoto, pero podemos utilizar el remoto de la televisión gracias a que es compatible con otros remotos, en este caso gracias a la tecnología AnyNet Plus, ¿ok? AnyNet Plus utiliza el cable HDMI para poder lo que es controlar la unidad, ¿ok? Bueno, ahorita ya me vino la memoria por qué no se pudo darle reproducir a la película, a la última que estábamos tratando de reproducir, que en este caso fue eh, el disco copia, ¿ok? Este disco, que estamos tratando de reproducir, como le cambiamos HDMI por audio y video tradicional, al usar el RCA ya no puedes manejarlo con el remoto. Si lo quieres manejar con el remoto como lo hicimos aquí en este video, forzosamente tienes que estar usando el cable HDMI, ok. Si no lo usas,
no vas a poder manipular la unidad. Tienes que estar conectado vía HDMI para poder usar el remoto de tu televisión. En este caso, como ya vieron, es un Sony, y a pesar de que es marca diferente, Samsung logró manipularlo, navegar por todas sus funciones de manera correcta. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, de esta forma llegamos al final de este video. Espero les haya sido de provecho. Si es así, no se olviden de apoyar con like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder más actualizaciones. De igual forma, les recordamos que este y más equipos están a la venta, los cuales pueden encontrar ustedes en el apartado de la descripción. Ahí están los enlaces directos para poder ingresar a la tienda y echarle un vistazo a los productos que tenemos vigentes hasta el día de hoy. Ok, entonces pues bueno, muchas gracias a todos, saludos, saludos a Cosme Pereda, amigo, muchas gracias por comentar aquí los videos también. Saludos a Marcelo Valenzuela, bueno, a Sergio y América ya que nos ven desde Acapulco Guerrero también. Saludos hasta Costa Rica también. Aquí un suscriptor que también nos visita y se ha hecho de equipos muy buenos. No aquí conmigo, pero en una tienda que tiene allá en su región. Ok. Y igual, saludos cordiales para la gente de Perú, de Chile también, que nos visitan aquí en el canal, en Argentina. Bueno, pues en muchas partes, la verdad, me da mucho gusto recibir comentarios de personas de diversas partes del mundo. Así es que, pues bueno, nos despedimos deseando que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Saludos, yo soy Gus Walker, hasta luego.